La edición de Razones de Estado a través de Madero FM, La Fuerza del Norte, 94.1, en todas partes, llegando desde la ciudad de Antofagasta hasta la zona de la Cuarta Región. En el día de hoy queremos saludar al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, quien está con nosotros siempre en nuestra mesa para conversar de distintos temas. ¿Cómo está, don Percival? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, cosa poco común y probablemente única en los 8 años de que llevamos en Razones de Estado, que estamos saliendo un par de minutos antes. ¿Ah? Exactamente, Salíamos no, de las 9 para adelante, pero bueno, me imagino que debe ser por una razón técnica especial. no, lo que pasa es que el equipo está trabajando como relojito. Me parece muy bien. Está muy aceitado el relojito. Ya, bueno, ya van a dar justo a las 9, así que estamos en la hora justo, estamos ahí a unos pocos segundos. Y les saludamos, como siempre, Aldo, con el abrazo cordial y afectuoso de todos los días, y para ustedes también, distinguidos auditores, auditoras y televidentes que nos siguen, que nos esperan acá a esta hora, a las 9, ya son las 9 de la mañana, para hablar de temas de interés de acá de las 9 hasta las 9:25, para hablar de temas de interés, de las cosas que pasan en Chile, en el mundo, algunas que aparentemente tienen connotaciones más bien policiales, pero son de trasfondo político bastante más importantes, y sobre todo porque estamos viviendo un mundo bastante más convulsionado, lo que ha pasado ayer en la Franja de Gaza, digamos, lo que ha pasado recién en Finlandia con unos países que nosotros somos, que digamos que le demos gran consideración, y un niño en un colegio de 12 años ha asesinado a otro más, digamos. Y esta es una cosa como una situación tan propia de los tiempos convulsionados que vivimos, que falta mucho paño que cortar y sacarle punta al lápiz ahí, Aldo y tengo auditores, para saber cuánto ha influido la tecnología, la internet, en todos estos cambios de actitud y de conducta de nuestra situación y de nuestra marcha como mundo y marcha como civilización. A tus órdenes, Aldo. Exactamente, don Percival, vivimos en tiempos violentos, vivimos en tiempos complejos y complicados, no tan solo en el país, sino también en el mundo. La influencia de la tecnología y de otras ideas también van generando algunos cambios en nuestras personalidades y en nuestras conductas. Pero fundamentalmente, don Percival, lo que ocurrió ayer en Lovalledor, ciertamente le paró los pelos a todo Chile. Le puso la carne de gallina a todo Chile. Lo que ocurrió ayer en Lovalledor, producto de estos controles de identidad, exigencia de carnet, una señora que pesca un arma de nadie sabe dónde, empieza a disparar, hay periodistas heridos, se arma toda una confusión. ¿Qué pasó, don Percival? Bueno, mira, Lovalledor es un centro de acopio y de distribución que está en la región metropolitana, de 33 hectáreas, inmenso, que hemos recorrido Lovalledor en varias oportunidades, sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de feria de alimentos y otras. Pero la Feria de Valledor es como yo diría como un centro, digamos, como un pequeño laboratorio de lo que ocurre en Chile, producto de las conductas sociales que ahí se viven y que se palpan día a día. Y los dirigentes de Los Valledor ya habían manifestado hace un tiempo atrás que se estaba haciendo incontrolable el comercio y la convivencia, más que el comercio, internamente, por cuanto había una situación de migrantes no solucionada, ¿ya? Y que de alguna manera asumía desafíos que había que establecer con mucha claridad. ¿En qué sentido lo digo? ¿Ya? En el sentido de que se estaban, digamos, conformando guetos, ¿ya? De distintas o tribus, de distintas, nacionalidades de personas ingresadas al país, que había descontrol total de repente de lo que ocurría, y se le ocurre una medida que me parece absolutamente sana y razonable respecto de inquirir sus documentos de identidad antes de ingresar a esta Feria de Valledor a chilenos y extranjeros, para que de alguna manera diéramos cuenta de que las irregularidades que ahí se vivían tenían que tener cierto coto, ¿ya? Como ocurre en todas las ciudades y como ocurre en todos los lugares de nuestro país. Los Valledor más bien apuntaba a un antecedente más crudo, en el sentido de que, dado que se genera una gran parte del comercio de la alimentación de Santiago ahí mismo, y dada también la influencia del crimen organizado internamente, hacía necesario establecer otros criterios para poder asumir lo que significa el orden y el compromiso
para poder entender que eso nos estaba transformando ya en un gueto mucho mayor, donde la insistencia, o yo diría más bien la viabilidad para que el crimen organizado, el crimen organizado se tomara la Feria del Vallador era cosa de meses. Por lo tanto, aquí los dueños es una empresa privada, es una cooperativa de personas que llegan a vender ahí, que tienen sus propios guardias, que tienen sus propias estructuras, decidieron pedir los carnets de identidad para que ingresado a ese lugar, lo que me parece absolutamente lógico. Es como pedir los carnets de identidad cuando uno va a entrar a un estadio de fútbol. O sea, también podríamos escribir las mismas condiciones para el control de la gente que entra y saber que efectivamente las personas que están ahí son personas que están documentadas y que no, por ejemplo, no tienen problemas con la justicia o si se le ha perdido el carnet de identidad o son extranjeros que están, digamos, habitando nuestro país, tendrían que demostrar que son chilenos o extranjeros, pero con una documentación que dé cuenta de aquello. En consecuencia, esto lo que ocurre en Valladolid es más bien un reflejo de lo que pasa en las plazas públicas, de este estado de conmoción, de calamidad pública, diría yo, que tiene que ver con el crimen organizado, porque así como había un descontrol en los Valledor, los propietarios decidieron tomar el toro por las astas y que acá no entra nadie si no tiene su carnet de identidad chileno o extranjero. No se trataba de hacer, ni se trata de hacer tampoco una apartheid de lo que ahí era, sino que más bien pedir documentación necesaria porque habían mafias operando dentro, y hay mafias operando. Y la idea es controlar esas mafias o al menos reducirlas respecto a la influencia que tienen dentro de Nueva York. Personas asustadas, como pasa en las ferias de muchos lugares, Aldo, distintos auditores, donde muchos se han tomado las ferias a propósito de pequeños préstamos, con tremendas usuras que finalmente, particularmente personas ligadas al mundo de Colombia o de inmigrantes indocumentados muchas veces que prestan plata y después se van quedando con los puestos de la gente no los puede pagar y eso es lo que pasaba también en algunos casos en Valladolid. En consecuencia, esto es nada más que un reflejo de lo que ocurre en nuestra sociedad. Ahora, había una expectación, había canales de televisión, había una persona, una chilena, 54 años, adicta, digamos, con problemas serios, digamos, que al ser detenida le arrebata el arma a un guardia y empieza a disparar y es acusada de asesinato frustrado. De hecho, balea a un camarógrafo de un canal de televisión. En este caso a Chilevisión. Así es, y también a otras personas que tenían vinculación con esa feria o que estaban cubriendo la noticia, la expectación de la noticia que tenía. Porque se sabe que en ese lugar las mafias operan y están operando de manera activa. Se sabe que ahí hay muchas personas que tienen agentes propios de seguridad, las mafias tienen agentes propios de seguridad, el crimen organizado tiene sus agentes de seguridad que se pasean en bicicleta internamente con pistolas, o sea, con revólveres. Y la gente lo identifica perfectamente quiénes son. No son las guardias del propio de Nueva York. Y este es un tema que se arranca de las manos, porque no es nada más que esta situación que hemos visto en todo nuestro país, y justamente porque tiene que ver con personas que van a buscar, que llegan a Santiago, que van a buscar en algunos casos mejores posibilidades de vida, pero en otros casos que vienen solamente a delinquir. Y ahí tenemos un temazo que todavía no solucionamos y que tiene que ver con la estructuración de nuestra delincuencia interna y del crimen organizado a propósito de que siguen entrando. Igual que ayer, igual que anteayer, migrantes particularmente por la zona norte o por Bolivia, que después no permiten que se los entreguemos de vuelta. O sea, entraron pero no los podemos devolver. Por una, yo diría, francamente, Aldo y distinguidos auditores, por una estupidez de nuestra política exterior o de nuestra política interna. O sea, entran, sabemos que no vienen documentados, entran por Bolivia, lo queremos devolver a Bolivia y no podemos, porque Bolivia no lo permite. Nosotros lo permitimos entrar, pero ellos no permiten que lo mandemos de vuelta. En consecuencia, hay un cúmulo de antecedentes que están ocurriendo en varios lugares de Chile, en las principales ciudades, particularmente donde más nos llama la atención es lo que hemos visto en Arica, en Alto Hospicio, lo que hemos visto en Antofagasta, en Iquique, en Copiapó, lo vemos regularmente, también en Coquimbo y La Serena. Y para qué, o sea, cuando uno habita o transita y ve todo lo que hay, es cuestión de acercarse a alguna feria, de acercarse a algunos de estos comercios establecidos, a estos mercados que hay en las ciudades para darse cuenta lo que ahí ocurre y lo que ahí pasa. A mí me parece que este llamado de atención de los Valledor
Aldo, distinguidos auditores, más que la propia cuestión de la delincuencia, hace ver que es necesario ya asumir condiciones donde el migrante o la persona indocumentada, incluso el chileno que anda indocumentado, tenga ya algún tipo de control, que se sepa que se puede pedir control de identidad a donde uno quiera que vaya, porque hoy día es necesario hacerlo así. Antes, incluso, a los que tienen un poquito mejor memoria, se recordarán que un gran problema fue que no se quería permitir, porque se veía como un acto hostil hacia un chileno común y corriente, que se le pidiera, digamos, su carnet de identidad para su identificación personal. No olvidemos que en la Cámara de Diputados esto causó una tremenda batahola y se le impidió a Carabineros tomar control de identidad. Eso, tengámonos en cuenta para que entendamos por qué esto de impedir los controles de identidad hizo lo que ocurrió, lo que está pasando ahora. Es la consecuencia, ¿no? Así es. Por lo tanto, el valledor es nada más que yo diría, Aldo, una mirada bastante más, yo diría, más amplia de lo que está pasando en Chile y de lo que avisa, porque no tengo ninguna duda que en el futuro próximo otras circunstancias como esas van a tener que darse, en el sentido de que hoy día, por ejemplo, digamos, hay mucho, por ejemplo, en las ferias, usted se va a dar cuenta, usted cosa que lo vea, digamos, en las ferias donde se venden alimentos, o en las ferias de estas que están, digamos, regidas por la regulación de fiestas religiosas, por ejemplo, etcétera, uno ve que son personas claramente que no corresponden por el acento de su voz, probablemente, ¿ya? Y a esas personas, antes de llegar ahí, hay que pedirles sus documentos para saber con quién acreditan, quiénes son las personas responsables de ese lugar ahora. Algunos tienen mafias que se encargan de tomar los espacios para ir copando esos espacios, como lo que hoy día se hacen las tomas. Hoy día ustedes podrán saber, distinguidos auditores y televidentes, que muchas de las tomas en Chile, hoy día las últimas que han ocurrido los últimos 2 años, están lideradas por extranjeros, por migrantes, que se toman un terreno, miden el terreno, lo trazan, lo marcan y lo venden. ¿Ya? 3, 4 millones de pesos, 2 millones de pesos, lugares porque son propios. Le entregan títulos de dominios. Y cuando uno se va a estas cosas y empieza a penetrar un poquito más en las circunstancias, tienen sus propios cementerios, tienen su propia cultura, tienen sus propios jueces, tienen sus propias policías internas, que no son nuestros carabineros de investigaciones. Ellos los tienen ahí. O sea, no es menor saber que en todas estas organizaciones del crimen organizado que se toman, las instituciones se toman las, digamos, terrenos y cosas así, obviamente establecen criterios internos donde ahí manda la mafia. Ahí no manda, digamos, y el Estado, ¿ya? El Estado rehúye hacer frente a eso, denegando justicia para las personas que requieren justicia. ¿Cómo estas mismas tomas, que son grandes en algunos casos y algunas no tan grandes, por qué tienen que tener sus propios cementerios? ¿Por qué tienen que tener sus propios policías? E incluso hasta sus propios jueces. O sea, el jefe de la mafia interna determina a quién castigar y a quién no. Y eso me imagino que en La Moneda lo saben, ¿ya? Lo tienen clarito, ¿ya? Y sin embargo hay muy poco que se hace al respecto. Entonces el punto está ahí, en que esto arranca de una perspectiva en que, claro, primero podría ser solamente un lunar, ya una cosa menor, una cosa aislada, pero hoy día, a propósito de lo valledor, claramente lo que está avisando es que ahí es un problema que está tan distendido como lo que ocurre otra vez en la macrozona sur. En la macrozona sur, ahí hay, digamos, delincuencia y hay crimen organizado clarito. Aquí está comandado por una organización política que es la CAM, pero ellos son los traficantes, ¿ya? Ellos son los que inicialmente roban madera, en su gran mayoría, dicho por el propio Héctor Yaiturbo, o sea, no se está inventando nada del otro mundo, ¿ya? Y ahí operan organizaciones con respaldo político. La pregunta es que tenemos que hacer en este caso, detrás de lo valledor, ¿hay algún respaldo político? Porque no me cabe la menor duda que investigando podría encontrarse algo respecto a eso. Porque en definitiva, la migración exacerbada tiene respaldo político. Porque si no quisiéramos tener migración, ordeno que no entre nadie más, o se ordena ya a la Fuerza Armada que no entre nadie más, y no entra nadie más, pero hay que darle estructura política, jurídica, para que esas cosas ocurran. Lo que está buscando lo valledor
humildemente y en forma menor, es saber quiénes entran, por favor díganles quiénes son para poder dejarlos entrar, para saber si son efectivamente personas que no vienen a delinquir. Aquí, ahora, los antecedentes tecnológicos, el asunto de la mirada por estas pantallas que captan la conformación de una cara, por ejemplo, pueden decir de inmediatamente la nacionalidad o la identificación de la persona, etcétera. Entonces, esto solamente, que es una cosa que aparece como un botón de muestra, que una señora algo trastornada y algo drogada le arrebata, es una cosa pública, esa cosa para el bochorno de lo menor, digamos, se disparó y claro, eso causa una expectación. Pero el trasfondo, lo que nos gusta ver acá en razones de Estado y darle cierta, connotación republicana o una connotación, de Estado, eso es lo que pasa. Por lo tanto, no aleguemos ya más estas circunstancias si la política o el sistema político sigue dejando entrar a migrantes sin ninguna, connotación, sin ninguna verificación de identidad. Acá estamos frente a un problema, Aldo, que obviamente, distinguidos auditores y televidentes, que nos pone a una disyuntiva gigantesca. Es saber si somos capaces nosotros mismos, como Estado, de asumir las consecuencias que esto tiene. Y yo quiero advertir responsablemente que aquí nuestras autoridades se van por el lado, se van por la tangente, ya no apuntan al centro del problema. Y eso no enfrentar el problema y encontrarle una o mil cosas para no detener la violencia ni contrastar el crimen organizado, trae sus consecuencias. Y eso obviamente de parte del Estado una denegación de justicia. Porque lo que se está haciendo, las autoridades que no quieren hacer esto, lo que están haciendo es debilitar, primero debilitando la democracia y segundo, debilitando la credibilidad pública. Porque hoy día, bajo ninguna circunstancia, podemos entender que justamente sean las propias autoridades las que muchas veces, ante circunstancias de ninguna base real, ya se adelantan a entender que no podemos hacer una discriminación pidiendo los carnets de identidad y sabiendo con qué personas estamos hablando o qué personas están en nuestras calles. Obviamente que tenemos que saberla y hoy llamamos a las autoridades que todavía están en el afán ese de generar el buenismo, esa buena onda, ese buen trato a una situación que no amerita, más bien que entender que aquí ha habido dejar hacer las cosas y son las consecuencias del dejar hacer. Hoy día lo estamos pagando, entre otros, en Lo Vallador, Aldo. Bueno, don Percival, sabe una cosa, no todo es malo. Aquí quiero ser lo más sarcástico del mundo. El gobierno anunció la querella número 7.418 por este otro hecho aislado que ocurrió ayer en Lo Vallador, porque siempre son hechos aislados. Sí. Así que hay la querella número 7.000 y tantos por hechos y querellarse contra todos aquellos quienes resultan responsables. Es una cantaleta que ya todos no sabemos de memoria. Lamentablemente así es. Cambiemos de tema, don Percival. Estamos en Razones de Estado junto con el doctor en Comunicaciones y cientista político Percival Madero a través de todas las estaciones de Madero FM. Puesto que donde hay desorden también y un desorden manifiesto y un desorden terrible tiene que ver con los partidos políticos porque después de la muerte del presidente Piñera, del expresidente Piñera, todos salieron a darse la mano, a abrazarse, parecía la Teletón, porque todos estaban abrazados, felices, contentos, diciendo que aquí en Chile ya nunca más división. Pasaron un par de meses y comienza de nuevo a sentarse el fenómeno de la bolsa de gatos para negociar en los partidos políticos. Incluso hoy día estoy leyendo ahí un texto ahí en el diario de Atacama acerca de que hay una pelea en un partido acá en Atacama también, pues. Está pasando de todo. Somos un reflejo de lo que pasa en el país. Y la verdad es que ese concepto de una bolsa de gatos realmente representa lo que hoy día está ocurriendo. Porque cuando vamos a la política, como lo hemos señalado tantas veces acá en Razones de Estado, la idea es que la política tiene como fuente de su acción la consecución del poder. Se supone para hacer cosas mejores para nuestro país y para nuestra gente. Pero al andar de las pasadas décadas nos hemos ido dando cuenta que acá, no en todos por suerte, con honrosas excepciones, ha habido un manifiesto deseo
por no perder el poder. Y eso significa se generaron muchos partidos políticos, más de 20 y tantos partidos políticos, y más de 20 también con representación en el Congreso, que hacen insostenible el sistema de Estado, el sistema republicano. Hoy día, después que se terminó el binominal, donde habían dos grandes fuerzas que determinaban las izquierdas a la derecha, y los que sean de izquierda se meten en ese lote y los que sean de derecha en este otro lote, bueno, eso se pasó, eso ocurrió, y eso le quitó fuerza y dinamismo al tema de poder hacer cosas con acuerdos, con base, yo diría, con una condición tan propia de la República, que es pongámonos de acuerdo para saber primero, con qué recursos contamos, y con esos recursos que contamos, qué podemos hacer. Y eso es una pelea tan propia de la interna de la política. Primero porque a muchos no les importa con qué recursos contamos. A algunos les da lo mismo. Dicen de alguna parte saldrá la plata. Pero esa situación torpe, a mi juicio, falsa y también sin fondo, claramente cuando hay que sacar plata para las cosas, digo, ¿y de dónde la sacamos? Y eso, a propósito de que hoy día, parecido a lo que dice Milei, ya allá en Argentina, no hay plata. Es decir, acá en Chile tenemos un problema porque quieren mantener el poder algunos, porque saben, Aldo, que 10 millones de pesos, o de ese orden, ¿ya? Cada diputado y cada senador nos costaba hasta hace 2 años atrás 33 millones de pesos cada uno. No solamente por sus sueldos, sino que por toda la envergadura que hay que tener a la disposición de ellos para que legislen. En tanto, perder esa plata e irse a ganar a algún lugar no es fácil, salvo que, como ocurre siempre en el Estado, no sé, por los jefes de los SLEP, el de Copiapó, que lo sabe más claramente, ganan 8 millones de infracción, o sea, casi como un diputado o como un senador. En consecuencia, acá tenemos esta bolsa de gatos porque claramente no quieren perder sus parcelas, están locos, ¿ya? Quieren entrar por el lado de los concejales, ahí andan los diputados y los senadores viendo quiénes van a ser sus concejales, quiénes van a ser sus alcaldes para que les sostengan la campaña el próximo año, ¿ya? De dónde obtienen finalmente algunos recursos, ya se les cayó parte de los ingresos de los recursos con la Fundación Estrucha, ahí tenían un montón de plata que se les vino al suelo porque Jackson y compañía, digamos, los encontraron, en muchos casos con las manos en la masa, y ahí están algunos ya todos formalizados. En consecuencia, esta bolsa de gatos está allá y acá, está en las izquierdas y está en las derechas, ¿ya? Y eso significa que tanto para la gente de izquierda, la que vota por ello, para la gente derecha, deben mirar este escenario y decir, ¿por cuál de estos señores o señoras voto? ¿Ya? Si finalmente hoy día andan todos buscando una forma de poder, una pequeña cuotita de poder, ¿ya? Que les permita vivir, y que les permita estar relacionados. Ojalá trabajar poco y ganar harto, o que les pongan donde haya, entre comillas ese haya, donde den. O sea, ¿de dónde puedo? Mándame a algún lugar, no quiero que me den sueldo, pero permítame robar, con toda claridad, de uno y otro lado. En consecuencia, esta bolsa de gatos se va a enervar a propósito de a qué van a colocar en los lugares, porque no solamente la disposición de los partidos políticos, acá tienen mando y tienen decisión, quiénes son los diputados y senadores o personas de poder para saber quiénes van a ser sus concejales, quiénes van a ser sus alcaldes, no los de la comunidad, los de ellos, porque ellos lo están poniendo ahí, ya, de los diputados y senadores para saber cómo resisten la próxima campaña el próximo año con sus gobernadores y con sus consejeros regionales. Esa es la gracia de la política. Por lo tanto, esta bolsa de gatos hoy día peleándose en uno y otro lugar tiene que ver con circunstancias que hoy día a nosotros nos parecen del todo, yo diría, más bien mezquinas, porque en el fondo parecieran no entender que sin perjuicio que la política está hecha de estas nimiedades, de estas pequeñeces, de estas cuestiones que digo yo son más bien menores, hoy día claramente todos están rajuñando la posibilidad de quién van. Algunos, ¿verdad?, que fueron de partidos, que se fueron de los partidos y que vuelven a los partidos para poder ser candidatos. En otras, de personas que no quieren postular por su mismo lugar, pero van a ir a otro lugar a postular sin preguntarle a los ciudadanos, sin preguntarle a nadie. Es que van a hacer turismo electoral. Turismo electoral, sí. Esa es la palabra que muchas... Entonces van a ver cómo estoy ahí, entonces le preguntan, ¿y usted cuántos recursos tiene para la campaña, señor? No, yo fíjese que la verdad es que no tengo muchos recursos, pero no sé, un tío, una tía o el partido me irá a poner algo. Muchos creen en eso, y la verdad es que es bueno sacar a flote esto,
porque en definitiva nosotros los ciudadanos que después vamos como ovejas, ¿ya?, obligadas a votar digamos a los centros de votación, nos llevan a elegir a personas que nosotros jamás dijimos que podían ser candidatos. Lo llevaron los partidos políticos, y ahí está la pregunta que nos hemos hecho siempre con ustedes acá en Razones de Estado. Esa vez, en definitiva, los partidos políticos obraron con la responsabilidad necesaria, ¿ya?, para proponernos personas que sepan dónde están paradas, los de allá y los de acá, ¿ya?, y que finalmente no sean solo consortes del respaldo para las próximas elecciones de diputados, senadores del próximo año o de presidente de la República eventualmente. En consecuencia, aquí tenemos que entender y abrir bien nuestros ojos y también abrir bien nuestros oídos para entender que aquí se larvan cuestiones. Y estas negociaciones, que esta bolsa de gato a la que hacemos referencia, claramente tienen que ver con que hay peleas internas porque quieren a quién colocan y por qué, ¿ya?, y cuáles son las garantías que hace el candidato. Porque si nosotros pusiéramos una garantía de que cualquier partido político, como ocurrió con Revolución Democrática en Antofagasta, que colocó a unos delincuentes a cargo de platas públicas, ese partido debiera desaparecer, porque ellos los pusieron. La comunidad no los eligió. Por lo tanto, ahí nos falta a nosotros un sentido más crítico, más profundo, ya más sabio de lo que está pasando con nuestras platas. Cada vez que compramos 1.000 pesos de pan, 200 pesos de ese kilo de pan estoy colocando el precio del pan en bastante más, pero estoy colocando el precio solamente referencial. 20% de eso es para el Estado. Ellos lo manejan. Y cuando nos damos cuenta que las utilidades de nuestra principal empresa, digamos, de cobre de Chile, Codelco, una de las principales del mundo, nos va a traer una pérdida de más de 700 millones de dólares, pérdida, ¿ya?, que pagamos todos, nos preguntamos más cosas respecto a la pura bolsa de gatos. Es saber si ahí también la política puso a otra bolsa de gatos a robar o a entender que hay que cuidar los recursos públicos, y eso para nosotros, distinguidos auditores, y con esto termino, tenemos que asumir un nivel de conciencia que cuando nos arrastren a nuestras urnas de votación hagamos patente esa determinación y esa decisión de quiénes son las personas que van a elegir para caucionar nuestros recursos y hacer buenas políticas públicas y finalmente no robarse la plata, que es lo que hemos estado viendo ahora a gritos de todas partes, Aldo. Creemos, don Percival, que cuando llegue el momento de conversar con los candidatos que van a golpear las puertas de Madero Comunicaciones en toda nuestra red, vamos a tener que hacer muchas y demasiadas preguntas tal vez. Sin duda, Aldo. Y van a tener que darnos demasiadas respuestas. Sin duda, Aldo, y nosotros estamos comprometidos y también llamamos a todos los medios de comunicación, no solamente este, sino que los demás, a que sean bastante más asertivos, salvo que sean los propios medios de comunicación que tienen partidos políticos, ¿ya?, porque hay partidos políticos que tienen sus propios medios de comunicación, sí, para que quieran conocer estas cosas. Bueno, acá nos comprometemos a que los de allá y los de acá al menos nos digan efectivamente qué es lo que pretenden y de dónde piensan ellos que van a sacar los recursos para lo que pretenden. Eso es importante también establecerlo. Correcto. Muchas gracias, Aldo. Muy bien, pues don Percival, muchísimas gracias. Ahí teníamos el comentario siempre en vivo a través de esta edición de Razones de Estado junto con el doctor en comunicaciones y cientista político Percival Madero, quien ha estado con nosotros a través de todas las estaciones de la Fuerza del Norte. Los invitamos para que sigan en nuestra sintonía y nosotros con Razones de Estado vamos a regresar en vivo mañana a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. La Fuerza del Norte en Taltal.